Jesús, hay una enseñanza que en esta tarde quiero compartir con el pueblo del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. 1 Timoteo, el capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer el versículo 8. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook y a través de YouTube. Y lo mismo quiero agradecer a ustedes y también a los hermanos que comparten los videos, las enseñanzas. Hay algunas enseñanzas que ya tienen más de 70 compartimientos y pues eso es una bendición, hermanos. Y sigamos compartiendo las enseñanzas para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. En el capítulo 5, el versículo 8 de 1 Timoteo, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde por esta palabra bendita, Señor, que ha sido leída. Te pido en este momento, Señor, que uses mis labios de barro, Señor, para hablar al corazón del hombre, Señor, que seas tú quien obres en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Me aparto de este lugar, Señor, y que seas tú quien hables a nosotros, a cada uno, Señor, para que cada uno, Dios mío, podamos ser instruidos por tu palabra y cada uno de nosotros podemos ser guiados por tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, que esta palabra no vuelva vacía en esta tarde, sino que haga el efecto, Señor, para el cual tú la has enviado, Padre del cielo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Si usted todavía tiene una alabanza para el Señor, démosela en esta tarde al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Puede tomar su lugar. En este pasaje que hemos leído, hermanos, en el encabezamiento dice, ¿qué dice en el encabezamiento? Por lo menos en mi Biblia dice deberes hacia los demás. Pero yo en esta tarde voy a hablar sobre 4 deberes sociales de un cristiano. Hay muchos deberes que nosotros tenemos en la palabra del Señor, como también así hay muchos privilegios. Los privilegios, hermanos, que nosotros tenemos son esas cosas que nos hacen ser personas especiales, como por ejemplo cuando nosotros decimos que Dios nos ha dado el privilegio de ser hijos suyos, es porque así es, hermanos. Por ejemplo, Juan, el capítulo 1, el versículo 10, Juan, el Evangelio, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dígale que está a su lado: yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un esclavo. Y yo soy un hijo, yo soy libre porque soy un hijo de Dios. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria.
En el Salmo 24, el versículo 7, dice el salmista: alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Jehová, ¿verdad? El fuerte y valiente, el cual es Jesús. Pero cuando en el capítulo 2 de Mateo, los magos vienen preguntándole a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el niño estaba todavía envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero esos hombres sabios del oriente vinieron y le ofrecieron incienso, le ofrecieron mirra y le ofrecieron oro, y se postraron delante del rey. Era todavía un niño que había nacido en un pesebre. Pero también la palabra del Señor en el capítulo 21 de Mateo nos enseña que nuestro Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y iba montado sobre un pollino, para que se cumpliese la profecía del Señor que había dicho que su rey iba a venir montado sobre un pollino, hijo de asna. Y los discípulos comenzaron a decir: Hosana al hijo de David, bendito el rey que viene, Hosana en las alturas. Entonces nuestro Señor Jesús es nuestro rey. Y cuando Pilato condenó a muerte a nuestro Señor Jesús, porque los judíos lo estaban acusando y le estaban pidiendo a Pilato que soltara a Barrabás, un conocido ladrón, y que mandara a la muerte a nuestro Señor Jesús, pues Pilato escribió en los idiomas conocidos de la época, en latín, en griego y también arameo, el título por el cual el Señor Jesús estaba siendo crucificado, la causa era: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, hermanos, para que haya un rey necesita haber un reino, y para que haya un reino necesita haber un rey, y necesitan haber súbditos o haber siervos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser los súbditos del reino de los cielos, del reino de Dios. Y nuestro rey es nuestro Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos entonces el privilegio, la bendición del Señor, de que nosotros somos un reino de gente santa delante de la presencia del Señor Jesús. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. En esta introducción, entonces, ya dije muchos de los privilegios que nosotros tenemos. Ahora vamos a la presentación y vamos a ver los deberes que nosotros tenemos. Derechos y deberes, ¿verdad? Los derechos son los privilegios y los deberes son las responsabilidades que nosotros tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Y para eso vamos a volver a leer el versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hay 4
puntos que yo quiero tocar en esta tarde. Y el número 1 es los deberes como cristiano hacia los padres. El punto número 2 que quiero tocar es los deberes como cristianos en el matrimonio. Y el punto número 3 que quiero tocar es los deberes como cristiano hacia los jóvenes, o sea, hijos e hijas. Y el cuarto punto en esta presentación, casi yo nunca doy el bosquejo de lo que voy a tocar, es más que casi nunca uso bosquejo, pero en enseñanzas específicas a veces uso bosquejos. El cuarto punto que quiero tocar es sobre los deberes hacia los trabajadores o hacia los patrones. En la palabra del Señor son siervos y son amos, porque en la época antigua se utilizaba esa palabra de siervos y la palabra de amos, porque era un poco distinto el trabajador, aunque el trabajador era llamado siervo o a veces era llamado esclavo. Ahora, en términos de ley ya no hay esclavos, aunque a veces pues seguimos siendo esclavos del trabajo. Es así, pero en términos generales ya no hay esclavitud, o sea, en términos de ley ya no hay esclavitud, pero todavía seguimos siendo trabajadores y algunos patronos. Bueno, esos 4 puntos quiero tocar y vamos a tocar la responsabilidad sobre los padres. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidad bíblica de proveer para nuestros padres cuando nuestros padres envejecen, cuando nuestros padres ya no se pueden valer por sí solos. Es nuestra responsabilidad cuidar de ellos hasta el último día en que estén en este mundo. Amén. El capítulo 23 de Proverbios, el versículo 22. Proverbios, el capítulo 23, el versículo 22. Es muy bonito, hermanos, poder conocer a Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios, se nos hace más fácil poder cumplir con estas responsabilidades que el Señor nos ha encomendado a nosotros. En la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, ¿verdad? Porque este es el primer mandamiento con promesa. Pues el proverbista Salomón, hace poco enseñé, parece que fue el Día de los Padres, que enseñé por qué Salomón dice que él fue enseñado por su padre. Y su padre fue David, y que él fue único de su madre, hablando de su madre Betsabé. Entonces el verso 22 del capítulo 23 de Proverbios dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es un deber que tenemos como cristianos. Hay una porción que Pablo cita en las instrucciones, en las epístolas, en Efesios. Antes de dar esta explicación, voy a leer esta parte también. En el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 1 al versículo 3, la palabra del Señor dice, que dice, hermanos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Dios es justo, y como Él es justo, Él quiere que sus hijos practiquen ¿la qué? La justicia. Amén.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el honrar al padre y a la madre, al final es algo que se termina volviendo hacia nosotros, porque de la forma en que nosotros tratemos con nuestros padres, es posible que esa sea la forma que nuestros hijos traten con nosotros. Por eso, cuando nuestros padres, el proverbista Salomón dice, cuando ya envejecen y cuando ya no pueden valerse por sí solos, nosotros no lo vamos a menospreciar, sino que lo vamos a tener en estima. En otras palabras, hermanos, que si nosotros vivimos bien, es injusto que nuestros padres también no vivan bien. Si nosotros tenemos lo necesario, es injusto que nuestros padres no tengan lo necesario. Si nosotros tenemos bienes de este mundo, es injusto que nosotros no compartamos con nuestros padres los bienes que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestros padres fueron los que vieron por nosotros cuando nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos. Ahora es nuestra responsabilidad como cristianos. No es solamente cuestión de decir yo soy cristiano y yo sirvo al Señor. Aquí es donde quiero enfatizar lo que Pablo dice. Si usted no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, no me venga diciendo que usted es un gran diezmador. Si usted no ayuda a su padre y a su madre, está bien, diezme. Esto es muy importante en la palabra del Señor, pero por favor no me venga diciendo yo soy un gran diezmador y yo soy un gran ofrendador en la iglesia, pero si usted no provee para su padre y para su madre, es peor que un incrédulo. Dice Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Diezme, pero también aporte para su padre y para su madre. Le digo, hermano, porque hay personas que en algunos lugares, ¿verdad?, le dan premio incluso a los que más diezman. Pero vayan a ver a sus padres, los tienen recogiendo botes, los tienen recogiendo reciclaje y los tienen viviendo en condiciones precarias. Pero se justifican diciendo, yo con todo lo que me pidan en la iglesia, con todo colaboro yo. Y yo mis diezmos los doy, pero completito. Gloria al Señor porque los da. Yo no estoy hablando contra los diezmos, no me voy a interpretar mal. Los diezmos está bien, hay que darlos. Pero no crea que si da esto y descuida a sus padres es correcto. No es correcto. Y la otra cosa que no es correcto es que no crea que lo que trae la ofrenda sustituye lo que le va a dar a sus padres. Y la otra cosa que no es correcta es que no crea que lo que da a sus padres sustituye la ayuda en el servicio a Dios. O sea, cada cosa va en su lugar. Y para eso vamos a ir a Marcos, el capítulo 7, el versículo 10 al versículo 12. Este tipo de enseñanza casi no se oye, hermanos. Pero, yo tampoco casi no las doy. Yo de estas enseñanzas doy una casi al año, hermanos. Amén. Vamos a Marcos, gloria a Dios, el capítulo 7, el versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor, porque Moisés dijo, ¿qué dijo? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís,
Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello que pudiera ayudarte. O sea, por eso expliqué hace un momento que la parte que nosotros damos para el servicio a Dios no sustituye la ayuda que nosotros tenemos que dar a nuestros padres. Y tampoco podemos decir, es que yo le ayudo mucho a mi padre, yo le ayudo mucho a mi madre, por eso no puedo ayudar en la iglesia. No, cada cosa va en su lugar. Y dice el verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Hermanos, vivimos una época bastante difícil, bastante oscura. El Señor le está hablando a alguien, tal vez no aquí, tal vez a través de las redes sociales, porque yo conozco hombres que tienen grandes privilegios en el caminar con el Señor, pero vaya a ver la condición en que sus padres, en que su madre vive, en que su papá y su mamá viven, olvidados de ellos, olvidados completamente, pero con grandes privilegios en los servicios, en los ministerios, pero olvidados de sus padres. O sea, hermanos, que tenemos que servir a Dios, sí, con todo nuestro corazón, pero tenemos esa responsabilidad como cristianos de proveer para aquellos ancianitos, sobre todo cuando ya no se pueden valer por sí solos. Hay que ayudarles, es nuestra responsabilidad como cristianos. Ese es el primer punto de mi presentación en esta tarde, en los deberes sociales. El segundo punto es el matrimonio. Deberes en el matrimonio. Es un privilegio estar casado, ¿verdad? No está muy contento. No está muy contento de estar casado. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio estar casado. Amén. Bueno, es un privilegio, pero Pablo dice y explica en la enseñanza de esta tarde, yo voy a tomar esas partes donde Pablo dice que como es un privilegio también es un deber, o sea que tiene una gran responsabilidad el matrimonio también, y el dedicarse al matrimonio y el tratar de estar en armonía en el matrimonio, y que cuando los años pasen, hoy ya casi no existe eso, ¿verdad? Pero cuando los años pasen, que sienta ese mismo deseo que sentía cuando miró a la muchacha, amén, y tenía ganas de agarrarle la mano, tenía ganas de caminar del brazo con ella, tenía ganas de platicar, que eso no se aparte, no se apague. O sea, también, hermano, que el celular no lo vaya a reemplazar el tiempo para su familia, porque a veces también es lamentable, hermanos, ni a la hora de la comida soltamos el celular, y el tiempo que tenemos para platicar con la esposa o con el esposo se lo lleva el Facebook, o se lo lleva el Instagram, o se lo lleva cualquier otra red social. Pero como cristianos, hermanos, vamos a romper con eso aún en este tiempo, hermanos. Dice el capítulo 7 de 1 de Corintios, el versículo 1, vamos a leer al versículo 10. Está titulado esta parte Problemas del matrimonio. O sea que en el matrimonio también hay problemas.
Pero esos problemas hay que resolverlos con amor. Amén. Mientras el amor no se termine, los problemas se van a resolver, cualquiera que sea. No tenga temor de agarrar de la mano a su esposa, aunque ya estén viejitos, que tengan años de estar casados. Amén. No tenga temor de llevarla del brazo a la tienda, al restaurante, a tomarse un café. No tiene que ir a gastar tanto si no puede, pero que pueda sentir que hay esa armonía, ese amor, esa entrega y esa bendición de estar en el matrimonio. Dice la palabra de Dios en el verso 1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era divorciado y no se volvió a casar. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, solo, ¿verdad?, sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces ahí tenemos el consejo del apóstol Pablo a los matrimonios. Y Pablo, si usted observa lo que está haciendo, es dándole respuesta a una carta que los corintios le habían escrito acerca de estas situaciones que se estaban dando. Porque donde hay personas siempre van a haber diferencias. Donde hay humanos siempre van a haber diferencias, siempre van a haber errores. Gracias a Dios, hermanos, que no todos tenemos la misma manera de actuar, la misma manera de pensar, pero hay una cosa que nosotros tenemos, es la mente de nuestro Señor Jesús, es el amor de nuestro Señor Jesús. Si nosotros podemos amar a las personas de afuera que no son nuestra familia, entonces ¿por qué no podemos amar a nuestro matrimonio? ¿Por qué no podemos amar a nuestra esposa? ¿Por qué no podemos amar al esposo? Tenemos que aprender a amarnos como el Señor ha mandado que sea en el matrimonio. Y en el matrimonio, hermanos, a no ser por causa de ayuno, a no ser por causa de oración, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En otras palabras, la mujer no se puede negar en el matrimonio a su esposo, y el hombre no se puede negar en el matrimonio a su esposa, a no ser que se pongan de acuerdo por un tiempo, si quieren hacer ayuno de un día, de 2 días, de 3 días, de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, o si quieren dedicarse a la oración por un tiempo, entonces se ponen de acuerdo de que ese tiempo se van a dedicar exclusivamente para la oración, para la entrega al Señor. Pero el apóstol dice, después de ese tiempo, vuelvan a unirse en matrimonio, vuelvan a unirse como el Señor Jesús lo ha mandado. En otras palabras,
hermano, no le dé vergüenza andar de la mano con su esposo, no le dé vergüenza andar de la mano con su esposa, así como lo hacía cuando apenas la estaba conociendo y tenía una ganas de hablar con ella y tenía una ganas de salir con ella. Ahora, ¿por qué no salen juntos como matrimonio? Ahora, ¿por qué no se divierten juntos como matrimonio? ¿Es que ya se acabó? No, en el caminar con el Señor también es nuestra responsabilidad alimentar el matrimonio, es nuestra responsabilidad cuidar el matrimonio. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Alguien me va a decir, pero mi esposo o mi esposa no es casado, no es cristiano. Bueno, Pablo también tiene consejos para los que tienen esposa o esposos que no son cristianos. Dice el versículo 3, estamos en el capítulo 7. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante casa, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo se quiere separar, déjelo ir, pero no es una obligación que se separe solamente porque tiene mujer que no le sirve al Señor o porque tiene marido que no le sirve al Señor. Es otro problema que tenemos hoy en las congregaciones, hermano. Hay una pobre mujer que tiene 20 años sirviéndole al Señor y hasta llena con el don del Espíritu Santo. Pero como su marido no viene a la iglesia y por el rebelde que no se quiere salvar, por él no quieren bautizar a la hermana que ya el Señor la ha aceptado porque hasta la ha llenado con el don del Espíritu Santo. Y a veces resulta lo contrario también. Por una mujer incrédula que no quiere venir al camino del Señor, no quiere bautizar al hermano que ya está sirviéndole al Señor. Pues el apóstol Pablo dice, si tiene marido o si tiene mujer que no sirve al Señor, eso no es motivo para dejar de servirle al Señor. Todavía podemos servirle al Señor en ese caso, en esa situación. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Amén. Ahora vamos a pasar al tercer punto, hermanos. Los hijos o hijas, o el trato con los hijos o las hijas o los jóvenes, o los deberes que como jóvenes o como hijas o como vírgenes cada quien tiene. Mire, Pablo dice que las vírgenes o las jóvenes o los jóvenes, ellos se dedican 100% al servicio a Dios, pero cuando se casan, entonces ya no pueden dedicarse 100% al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de atender al esposo, porque tienen la responsabilidad de atender a los hijos. Y más si le sale alguien que se disfrazó de cristiano para sacarla de la iglesia y después ya cuando se casaron se la lleva de la iglesia o se la quiere llevar de la iglesia, todavía le va peor, porque si tiene el deseo de servirle a Dios, no puede, porque el que se escogió de marido no le permite servirle al Señor. Y muchas veces suceden esas cosas, hermanos. Pues Pablo también tiene consejos para los jóvenes y para las jóvenes. Amén. Verso 25 de Primera de Corintios. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligada, mujer?
no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Así es, hermano. Si se casa, usted sabe que tendrá aflicción de la carne. Ya no solo va a lidiar con sus propios problemas, va a tener que lidiar con los problemas también de su cónyuge y también de los hijos que vengan. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero, ahí estamos con los jóvenes, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para poneros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aleluya. Así que ahí están las recomendaciones para los jóvenes, para las jóvenes. Si se va a casar, bueno, está bien, dice el apóstol Pablo, pero que busque un hombre que sea cristiano. Pero si se va a casar, pero que busque una mujer que sea cristiana para que juntos puedan servirle al Señor. Entonces también dice el apóstol Pablo que una mujer casada por la ley está ligada a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, que se casen. Y en otra enseñanza vamos a tocar por qué el apóstol Pablo dice que las viudas menores de 60 años es mejor que se casen. Porque Pablo dice que si son viudas y no tienen 50 años, como no tienen respeto y responsabilidad de marido, aprenden a andar de casa en casa y aprenden también a ser chismosas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Ahora vemos la responsabilidad que tenemos con los jóvenes de guiarlos en el camino del Señor, y como padres tenemos una responsabilidad más, y es no exasperarlos, o sea, no desesperarlos. A veces, hermanos, nosotros como padres tenemos y cometemos el error de desesperar hasta la saciedad a nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos incluso sean lo que nosotros no fuimos, y a veces queremos que nuestros hijos sean incluso hasta lo que nosotros no somos. Incluso queremos que nuestros hijos sean mejor que fulano, mejor que sultano, y en eso hasta los desesperamos, hermano. Desesperamos a nuestros hijos presionándolos muchas veces,
Y con eso, muchas veces lo que hacemos, en lugar de impulsarlo a servir al Señor, a veces los impulsamos a que se salgan del camino del Señor. Así que tenemos que tener cuidado con esas cosas. Dice Efesios el capítulo 6, el versículo 4. Efesios el capítulo 6, el versículo 4. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de el Señor. En otras palabras, hermanos, tenemos que impulsar la disciplina en nuestros hijos. Tenemos que trabajar con ellos, pero no en una forma de llegar a desesperarlos. Dice a Colosenses el capítulo 3, el versículo 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Por eso en muchas ocasiones vemos a nuestros hijos también fuera del camino del Señor. Por eso muchas veces también vemos a los hijos de los pastores, a los hijos de los líderes, a los hijos del diácono, a los hijos del copastor, porque es a los que más se les exige. Y como nosotros más les queremos exigir, muchas veces con esa exigencia también los mandamos para afuera del camino del Señor. Hay que disciplinarlos, pero hay que disciplinar nuestros hijos con amor y respeto, también como ellos se lo merecen. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ya para finalizar, hermanos, también tenemos que, como cristianos, ser buenos ejemplos en nuestro trabajo. Ser buen ejemplo también cuando nos toca hacerla de jefes. Porque, hermanos, cuando nosotros somos trabajadores, nosotros queremos que nos traten con respeto, pero a veces solo nos dan un pequeño carguito, no es ni jefe todavía, solamente tal vez que le digan a una persona lo que va a hacer. No, hombre, y se le olvida ya que hace un momento no le gustaba cómo lo estaban tratando, y ya comienza a decir: es que esto lo tiene que ser así, y esto lo tiene que ser así. Y yo lo aprendí de la primera vez que me dijeron, y tal vez le dijeron 10 veces para que lo aprendieran, pero está presumiendo que lo aprendió de la primera vez que le dijeron. Hermanos, todos tenemos un proceso de aprendizaje. Entonces, como trabajadores tenemos que ser responsables, pero como jefes también tenemos que ser respetuosos con aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad. Y estos son deberes de nosotros los cristianos. Si a nosotros no nos parecen, bueno, hay que tratar de acomodarnos con la palabra del Señor, con las cosas que nos parecen y con las cosas también que no nos parecen. Y hay que aceptar las que nos parecen con alegría, y las que no nos parecen también, igual hay que aceptarlas con alegría. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Dice Colosenses, estamos en el capítulo 3, el versículo 22. Amén. Dice: siervos, esos trabajadores, ¿verdad? Obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Una de las responsabilidades que nosotros tenemos como siervos de Dios, como cristianos, es hacer nuestro trabajo con responsabilidad. O sea, hermanos, que si nos pagan por 8 horas de trabajo, tenemos que trabajar 8 horas. Amén. No que si nos pagan por 8 horas de trabajo y cuando el jefe no está enfrente, nos da media hora para la comida, pero agarramos una hora y media. Nosotros como cristianos tenemos que ser respetuosos y responsables en nuestro trabajo. En otras palabras, no necesitamos que el jefe está enfrente de nosotros para que nosotros podamos trabajar con responsabilidad. Y otra de las cosas que tenemos como cristianos que hacer también es ser
y aún de las cosas que no están a nuestro cuidado, nosotros también tenemos que ser respetuosos. O sea que cualquier cosa que esté por ahí, aunque esté mal puesta, si no es de nosotros, nosotros no la podemos tomar, nosotros no la podemos llevar y nosotros no podemos tocar esas cosas. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como trabajadores, pero también tenemos responsabilidades que cumplir también cuando nosotros somos jefes, cuando nosotros somos los encargados. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios, y con esto vamos a terminar. En el versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiero decir en esta tarde? Delante de Dios, hermanos, es tan importante el abuelito, es tan importante la abuelita, es tan importante el hijo, es tan importante la hija, es tan importante el esposo, es tan importante la esposa, es tan importante el trabajador, es tan importante el jefe, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Delante de Dios todos somos iguales, y como todos somos iguales delante de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros y aprender a proveer para nuestras necesidades, hablando para las necesidades de nuestra familia, para las necesidades de los que están bajo nuestra responsabilidad y para las responsabilidades que el Señor nos ha encomendado, cuidar del padre y de la madre cuando ellos ya no puedan valerse por sí solos. Entonces, hermanos, como cristianos nosotros tenemos esos deberes, como cristianos nosotros tenemos esa responsabilidad, como cristianos nosotros tenemos que ser enseñados en todas esas áreas, que así, hermanos, como nosotros somos enseñados en la doctrina fundamental, como dije en la enseñanza pasada, así nosotros seamos enseñados en todas las áreas de la vida y estemos dispuestos, cada uno de nosotros, a aprender, a llevar esas responsabilidades, hermanos, cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra al Señor Jesús? Vamos a ponernos de pie, y ahí donde está, hermano, vamos a orar en esta tarde y darle gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos concedió de estar aquí en este lugar. Y para eso vamos a dejar al hermano Samuel que él venga y nos despida en oración. Gloria y alabanza, tremenda enseñanza, hermano, gloria y alabanza. Dios siga bendiciendo, usando a nuestro Padre terrenal, espiritual, y a esa gran enseñanza que nos da el pastor. Gloria sea su nombre, y qué bueno, necesitamos de esa enseñanza, hermano. Así como estamos, hermano, vamos a orar para quedar despedido de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Todopoderoso, por esa gran enseñanza, Señor, que le has dado a tu siervo. Oh, sí, Señor, para nosotros, Señor, que necesitamos más aprender de usted, Señor, para respetar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Cordero Santo, que sea usted siempre moviéndose en espíritu, Señor, en cada varón, Señor, en cada hembra. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Cordero Santo. Gracias, bendice al hermano que estuvo escuchando, sintonizando. Oh, si esta enseñanza, Señor, por redes sociales, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cordero Santo, líbranos, Señor, de todo accidente, Señor. Guárdalo, bendícelo, Señor, bendice
Señor, oh, de este pueblo, Señor, que a veces, oh, te falla, pero usted, Señor, con gran amor, Señor, siempre, Señor, nos guarda, nos protege, nos bendice, Señor. Gracias, Cordero Santo, en el nombre poderoso, oh, suyo, Jesús de Nazareno. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Santo. Bendito y alabanza. Gracias, Cordero Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.